Así que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen. A imagen de Dios los creó. Hombre y mujer los creó. Luego, Dios los bendijo con las siguientes palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y gobiernen sobre ella. Reinen sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que corren por el suelo. Las mujeres cristianas trabajan con amor, con paciencia y con fe. Mejorar el hogar solo buscan, implorando de Dios el poder. Nuestra fe triunfará, expresada en trabajo tenaz, en amor, unidad. Nuestra alma se grato solaz, con tesoros de amor en el alma, con potencia incansable en el bien. Halle gracia divina y se sabia cada madre al cumplir su deber. Nuestra fe triunfará, expresada en trabajo tenaz, en amor, unidad. Nuestras almas en grato solaz, extendidos los brazos formemos, de constancia y valor noble unión, trabajando y cantando elevemos nuestro ser, el hogar, la nación. Nuestra fe triunfará, expresada en trabajo tenaz, en amor, unidad. Nuestras almas en grato solaz. Femineidad siguiendo el diseño de Dios. Partiendo del punto de que entendemos cuál es la diferencia entre feminismo y femineidad, podemos hablar entonces sí de las características de una mujer conforme al diseño de Dios. Hablábamos de que el feminismo es más lo que tiene que ver con la ideología, y la femineidad habla acerca de lo biológico, de lo que somos como mujeres, sobre todo como mujeres diseñadas por Dios. Así es. Algunas de estas características de la mujer conforme al diseño de Dios las podemos encontrar en el libro de Proverbios, en su capítulo 30. Una de esas características es que la mujer conforme al diseño de Dios es una mujer sabia, es una mujer noble, una mujer que sabe compartir, una mujer que reconoce que Cristo Jesús es su centro y que ella está creada para servir a los demás. Esto es una mujer sabia que puede tomar decisiones conforme a la voluntad de Dios, porque busca en primer lugar cuál es su voluntad. En segundo lugar, una mujer diseñada conforme al propósito de Dios es una mujer que está enfocada en dar vida. Enfocada en dar vida no solo en el aspecto físico, sino también en el aspecto espiritual. A esto se refiere. Y por último, una mujer conforme al diseño de Dios es una mujer que honra a Dios. Una mujer que en lo que hace, en lo que dice, en todo ella honra al Señor. Dice el mismo Proverbio capítulo 30 que la belleza es pasajera, que no es lo más importante, sino que la mujer que teme a Jehová, ésta será alabada. Es decir, Dios no está mirando tu físico, Dios no está mirando lo mucho que puedas tener, Dios mira tu corazón y que ese corazón esté lleno del amor de Dios. No debemos entristecernos o desanimarnos si no tenemos todas las características de esta mujer conforme al diseño de Dios.
¿Por qué? Porque día a día Dios obra en nosotras. Entonces nosotros lo que debemos hacer es buscar mantener comunión con Dios para que Él nos muestre cuál es su diseño perfecto, qué es lo que Él desea para nosotras, para qué nos diseñó. Y Dios nos va a mostrar para que podamos no solamente hacer cambios en nosotras, sino apoyar a las mujeres que nos rodean para que también puedan saber, conocer y entender cuál es el diseño de Dios para ellas, para cada una de nosotras. Dios te bendiga. En la iglesia de Cristo el Señor, las mujeres promueven la unión para predicar el Evangelio, cuyo mensaje es la salvación. De amor y gozo se han armado y entusiasmo en su corazón. Son mujeres llamadas por Cristo a anunciar la redención. Firmes sí, muy firmes sí, en un mismo espíritu, unidas y muy unidas, sí, por la fe del Evangelio. Caminando al frente va el Señor, y tras él mujeres de gran fe, que le siguen llamando con fe, obedeciéndole sin decaer, con denuedo, ahínco y sin temor, predicando van sin detener, conquistando al vil pecador y cumpliendo tu deber. Firmes sí, muy firmes sí, en un mismo espíritu, unidas y muy unidas, sí, por la fe del Evangelio. Ante Dios, mujeres de oración se han unido con fervor y amor para compartir la bendición de trabajar con gozo y tesón. Crecerá la obra del Señor, pues confiando en su Salvador, tendrán gozo en su corazón, porque Dios es su grande protector. Firmes sí, muy firmes sí, en un mismo espíritu, unidas y muy unidas, sí, por la fe del Evangelio. Nuestro versículo clave de hoy, en Génesis 1:27, es un versículo muy conocido y dice así: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Génesis 1:27. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a decirlo. Génesis 1:27. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Génesis 1:27. Una vez más, Génesis 1:27. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Génesis 1:27. Ambos fueron creados a imagen y semejanza, pero con diferenciación sexual.
El versículo nos muestra la creación de Dios en el ser humano. Génesis 1:27. Nuestro versículo aclara que Dios crea al hombre y a la mujer, dando así origen a la humanidad completa. Nuestro versículo, Génesis 1:27, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Génesis 1:27. Seamos todos bienvenidos a este espacio de reflexión, confiando como siempre que el Señor hará su buena obra en nuestras vidas. Y como sabemos, en este mes de julio vamos a estar hablando sobre cómo recuperar el diseño de Dios, y nuestro objetivo es estudiar bíblicamente el diseño de Dios en el ser humano para recuperar el propósito primario con el que fue creado y combatir el desorden que ha generado el pecado en la sociedad. El día de hoy hablaremos del subtema 2 titulado Femineidad siguiendo el diseño de Dios. Nuestra lectura bíblica se encuentra en Génesis capítulo 1 versículos 27 y 28. Nuestro versículo clave es Génesis 1:27, que dice: Y creó Dios al hombre a su imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Génesis 1:27. Nosotros seguramente hemos escuchado dos palabras con frecuencia. La primera es feminismo, que es un conjunto de movimientos políticos, culturales, económicos y sociales que tienen como objetivo la búsqueda de igualdad de derechos entre hombres y mujeres y eliminar la dominación y violencia de los varones sobre las mujeres, además de ser una teoría social y política. Por otro lado, tenemos otro concepto que es femineidad, que es el conjunto de cualidades que en una cultura particular alude tanto a los varones, a los valores, características y comportamientos aprendidos, como a características específicamente biológicas de una mujer o niña. No es tan complicado hallar las diferencias entre una cosa u otra, porque la primera se refiere a lo ideológico y la segunda a lo biológico. Sin embargo, en la práctica y debido a una fuerte presión sociocultural, el feminismo se ha ido imponiendo sobre la femineidad, de tal manera que poco a poco va diluyéndose, adoptando los elementos que proceden del feminismo. No solo ha ocurrido con las mujeres, sino también con los hombres, alejándonos más bien del diseño con el que fueron creados para adoptar los modos culturales que la sociedad les va imponiendo. Así entonces, femineidad y masculinidad dieron paso al feminismo y al machismo, siendo estas últimas expresiones contrarias a la voluntad de Dios y por ende generando tensiones entre hombres y mujeres. No es otra cosa más que una rebelión entre sí mismos para subyugar al otro, al tiempo que se rebelaban contra Dios, rechazando el diseño que Dios les había dado para inventarse nuevas identidades que van aumentando y deformándose cada día más. Ya no solo están los intersexuales, los transexuales y bisexuales, sino que se congregan en la comunidad LGBTQI+. Ahora también han aparecido los pansexuales, sapiosexuales y asexuales, entre otros muchos grupos. De ahí la necesidad de volver al diseño original que Dios ha dado al hombre y a la mujer, si es que lo que deseamos es experimentar el plan bueno y perfecto que Dios quiere para nuestros hijos. Regresando al diseño de Dios, podemos decir que para hacer esto consideremos tres textos que, en sí ser los únicos, sí son claves para entender el diseño que Dios da a la femineidad. Después de abordar al principio dos conceptos, el ideológico y el biológico, ahora abordaremos el concepto bíblico de la mujer. Y este diseño original lo podemos encontrar en Génesis del capítulo 1 al capítulo 3. En Génesis capítulo 1 versículos 27 y 28 es fundamental para nuestra visualización
tanto del hombre como de la mujer, y nos enseña que tanto el hombre como la mujer son creados a imagen de Dios. Tienen los mismos valores, tienen la misma dignidad, tienen el mismo honor e importancia. Dice así esta porción bíblica: y Dios creó al hombre a su imagen, lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer los creó. Y los bendijo Dios con estas palabras: reprodúzcanse, multiplíquense y llenen la tierra, domínenla, sean señores de los peces del mar, de las aves de los cielos y de todos los seres que reptan sobre la tierra. Génesis capítulo 1, versículos 27 y 28. Entonces nosotros entendemos, inciso A, que somos portadores de la imagen de Dios, inciso B, que somos sexuados, e inciso C, que tenemos una misma misión. En Génesis capítulo 2 vemos que Dios le da roles distintos al hombre y a la mujer. El hombre es creado primero y en el versículo 15 recibe un encargo de Dios. Dios el Señor tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Génesis 2:15. Pero el Señor ve una carencia para que el hombre pudiera cumplir la misión. Después dijo el Señor: no está bien que el hombre esté solo, le haré una ayuda a su medida. Génesis 2:18. El Señor bendice al hombre con la mujer para que lo ayude a realizar fielmente el encargo y los mandamientos de Dios. El problema no era que el hombre estaba solo, porque ya él tenía una comunión perfecta con Dios. El problema era que él era incapaz de llevar a cabo su tarea al labrar y al guardar el huerto sin la mujer. Ella es su pareja, quien lo complementa. Ella mejora sus debilidades y perfecciona sus fortalezas. Y el llamado para el hombre es a amarla y protegerla sacrificialmente. Entonces la pregunta natural es: ¿en qué sentido las mujeres pueden ser iguales, pero al mismo tiempo ser ayuda idónea? Para ayudar en una respuesta a esto es necesario ampliar nuestros contenidos considerando otro texto como el que encontramos en 1 Corintios capítulo 11 versículo 3. Pero quiero que sepan que Cristo es la cabeza de todo hombre y que el hombre es la cabeza de la mujer y que Dios es la cabeza de Cristo. Aquí el apóstol Pablo está hablando específicamente del matrimonio y el orden que allí se genera, pero haciendo una analogía con respecto a Dios y a Cristo, de modo que Dios y Cristo son iguales en deidad, pero distintos en la función que desempeñan. Siendo Dios Padre quien decreta la salvación y Dios Hijo quien la ejecuta en el nombre del Padre. Esta subordinación no implica que el Hijo es en modo alguno menos que Dios, que el Padre o que el Espíritu. Así entonces la Trinidad nos muestra un cuadro maravilloso de igualdad esencial, pero de distinción funcional. Siguiendo esta analogía, que es la misma que la Escritura nos presenta, podemos confirmar que el hombre y la mujer son iguales en esencia, pero tienen diferentes funciones, siendo la mujer la ayuda idónea, sin la cual el hombre no podría completar la misión que Dios le ha dado. Por tanto, ¿deberían ofenderse las mujeres de que son creadas para tener una disposición de ayudar? No, porque eso no las degrada en nada. Del mismo modo, los hombres deberían ofenderse por necesitar ayuda. Sin embargo, necesitar ayuda tampoco es menoscabar la hombría que se les dio. Es más reconocer la necesidad de ayuda que corresponde a aceptar el diseño con el que el hombre fue dotado. Parte de las funciones de la mujer son producir vida. De hecho, la palabra hebrea Eva significa dadora de vida. Está relacionada con la palabra vida. El nombre que Adán le dio a su mujer fue Eva, porque ella fue la madre de todos los vivientes, como lo señala Génesis capítulo 3, versículo 20. No necesitas estar casada o tener hijos para poder expresar la feminidad que da vida y que nutre. Pero ahora podemos preguntarnos entonces, a la luz de las Escrituras, ¿cuál debiera de ser el perfil de una mujer piadosa y femenina? Las características son descritas en Proverbios capítulo 31, versículos del 10 al 31, y en esta ocasión podremos verlas en 3 rasgos. El primero, que es gentil y sabia. En estos versículos vemos un cuadro de diligencia y habilidad femeninas. Su esposo confía en ella de todo corazón
y por ella no carece de ganancias, siempre lo trata bien, nunca mal, todos los días de su vida. Versículos 11 y 12. En segundo lugar, debiera estar enfocada en dar vida. La femineidad implica cultivar vida. Por ello, cuida de las personas física y espiritualmente. Aún durante la noche se levanta para dar de comer a su familia y asignar a las criadas sus deberes. Sabe ayudar a los pobres y tender la mano a los menesterosos. Proverbios 31, versículos 15 y 20. Y en tercer lugar, pero tal vez el más importante, es honra a Dios. En un tiempo donde la belleza externa es con frecuencia lo que primero se observa y aquellos que son llamativos ganan los titulares, el Espíritu Santo nos recuerda que la verdadera belleza se encuentra en un corazón que tiene a Dios en el centro. La belleza es engañosa y hueca la hermosura, pero la mujer que teme al Señor será alabada. Proverbios 31:30. El ejemplo de una mujer piadosa y femenina debe ser inspiración, pero no desalentador. Una mujer que honra a Dios y vive de acuerdo al diseño que Dios le dio, vive también en libertad, pues no se trata de hacer de estos textos una lista de méritos, sino aprender los principios con los cuales honramos a Dios, siguiendo el diseño que Él nos ha brindado. Ahora vamos a entrar a nuestras preguntas de reflexión. Y la primera dice, ¿cuál es la diferencia de feminismo y femineidad? Y nosotros estábamos viendo que mientras la primera habla de una ideología, la siguiente habla de características biológicas. Sin embargo, qué importante es que como nosotras, como mujeres, como hijas de Dios, podamos aprender estos conceptos para poder explicar a nuestros hijos y a nuestras hijas, porque una de las labores de la mujer, que no solamente es dar vida, como ya lo decíamos, sino también es que es dar educación. Y esto lo comento porque nosotros tenemos actualmente contactos con redes sociales, con personas que no son nacidas de nuevo, pero que por trabajo, por estudios o por diversas situaciones nos relacionamos con ellas. Y hay una clara, ¿cómo decirlo? Pues confusión entre ellos, no tienen bien definidos ciertos conceptos, porque ahora mucho nos guiamos por lo que están diciendo los demás, pero poco nos ocupamos en ir y tomar un diccionario o una fuente donde realmente podamos tener conceptos bien fundamentados. Esto lo digo porque es nuestra labor y también nuestro privilegio como mujeres poder orientar a nuestros hijos. Estábamos viendo que el objetivo es que nosotros podamos recuperar el propósito primario con el que fuimos creados, conocer el diseño con el que fuimos creados, porque el pecado genera un desorden en cuanto a la ideología que ahora se está presentando a nuestros hijos. En la medida que nosotros podemos decirles, por ejemplo, que el feminismo es un movimiento que no está fundamentado en la palabra de Dios, que está fundamentado en criterios que nos van a alejar del propósito con el que fuimos creados, y por el contrario, nuestro propósito está bien definido en las Escrituras y nuestra identidad y nuestro género está bien definido en las Escrituras, es ahí donde nosotros empezaremos a formar en nuestros hijos, en sus mentes y en nuestros corazones, conceptos adecuados y no erróneos. Nosotros podremos enseñarle que así como la sociedad dice que pues todo es relativo, en la palabra de Dios hay absolutos. Una verdad absoluta es que Dios es el único digno de ser adorado, que Dios es el creador de todo lo que existe, que Dios ha diseñado al hombre para que el hombre le adore, pero al mismo tiempo que le adora y le conoce de manera personal, el hombre puede desarrollar una vida feliz cumpliendo los propósitos con los cuales ha sido llamado. Vamos a seguir hablando un poco de este tema mientras vamos desarrollando las otras preguntas, porque la segunda dice, ¿cómo fueron creados el hombre y la mujer? Y como veíamos en corrientes como es el feminismo o como es el machismo, muchas veces ellos no saben definir
realmente cuál es la función, y no es verdad que ellos busquen una igualdad y que busquen que los derechos de unos y de otros se respeten, sino que ellos siempre quieren decir que su género queda por encima del otro. Pero si nosotros podemos leer, nosotros sabemos que tanto hombre como mujer fueron creados a imagen de Dios, pero al mismo tiempo que ellos tienen una igualdad delante de Dios en dignidad, y también ellos han sido creados con diferentes funciones, pero estas diferentes funciones no hacen que ellos sean menos importantes frente al otro género, sino más bien que ellos se complementen. Lo estábamos viendo mientras leíamos el estudio, que Adán no podía desempeñar una labor que le había sido encomendada sin su ayuda idónea, pero al mismo tiempo esta ayuda idónea era de beneficio para él. No es que uno esté solamente subordinado al otro o que el otro carezca de habilidades, sino que en la medida que ellos trabajan como equipo, cumplen el propósito de Dios y encuentran una mayor alegría y una mayor compañía también. ¿Es hermoso tener una relación personal con Dios? Claro que sí lo es. Como también lo decíamos, el hombre en sí no necesitaba algo para mejorar, porque él ya tenía una relación perfecta con Dios. Pero cuando Dios quiere que esta tierra, también el ser humano, se multiplique y pueda sojuzgarla como administrador de él, es en ese momento que el hombre requiere de esa ayuda idónea. ¿Para qué? Para no sentirse solo, para encontrar actividades con las cuales puedan compartir, pero es que también a través de formar una pareja, y esto lo veremos la siguiente semana, es que se puede compartir esa comunión con Dios, es que se puede compartir ese conocimiento con Dios, y que es muy hermoso poder saber que un hombre y una mujer pueden unirse en una unión santa que es el matrimonio y poder generar nuevas vidas, y que al momento que ellos van generando nuevas vidas también puedan ir inculcando en ellas el conocimiento de Dios. Entonces tenemos que aprender a hablar de esa manera con las personas. Muchas veces ellos van a querer ridiculizar lo que dice la Biblia. Sin embargo, la Biblia es un libro que por sí mismo es palabra de Dios, y al ser palabra de Dios es perfecta, no tiene errores, mientras que las teorías que presentan los humanos, hablando desde su egoísmo, hablando desde su falta de conocimiento del único Dios verdadero, tienen muchos errores y cometen, pues luego hasta inventan muchas falacias que están tan alejadas del conocimiento que puede sustentarse. Entonces nosotros debemos aprender a leer la Biblia, pedirle a Dios que nos dé la sabiduría para entender y poder explicar esta palabra a las personas que no las conocen y que viven en un error. Todo siempre será desde un marco de respeto al otro, sin burlarnos, sin ofendernos, y siempre mientras dialogamos con otra persona, pidiéndole a Dios la sabiduría y la templanza para poder comunicar este mensaje. Sí, aprender a escuchar a las personas, pero también aprender a hablar con valentía acerca de la palabra de Dios, y que cuando nosotros presentemos el concepto como fue creado el hombre y la mujer a la luz de la voluntad de Dios, poder decirle eso. Es que Él no pone a ninguno sobre el otro. Para Él los dos tienen el mismo valor, tienen la misma dignidad. A los dos géneros los ama, simplemente que fueron creados para complementarse. En sus excepciones habrá personas que no han sido diseñadas para formar un hogar porque tienen otra labor específica. Pero esto tampoco demerita. ¿Por qué? Porque un hombre que no se case o una mujer que no se case, que no forme un hogar, pero tenga una relación con Dios donde busque someterse a su palabra y vivir en obediencia, será igualmente agradable para Dios. Ahora, nosotros cuando estamos hablando un poco de definir entonces cómo podemos identificar, la semana pasada hablábamos de identificar a un hombre que sea un verdadero hijo de Dios. Esta semana podemos aprender cuál puede ser o cuál debería de ser el perfil de una mujer piadosa y femenina a la luz de las Escrituras, y esto lo estábamos viendo en parte basado en
en el capítulo de Proverbios número 31. Y es importante que también nosotras como mujeres aprendamos a enseñar a nuestras hijas que uno de los principales conocimientos que debe tener una mujer es conocer al Dios verdadero. ¿Por qué? Porque es a través del conocimiento a Él, del amor a Él y de conocer su palabra que nosotros podemos formarnos correctamente. Los rasgos que aquí nos presenta es que una mujer debe de ser gentil y sabia, que hoy en día es lamentable, pero poco lo encontramos. Hay mujeres que son muy bruscas en su trato, hay mujeres que carecen de sabiduría y que lo único que generan en su sociedad, en su familia y en los que los rodean es destrucción. Pero nosotros podemos aprender que el poder ser gentil y sabio es una característica de aquellas mujeres que conocen a Dios. ¿Por qué? Porque en la medida que tú primero tú recibes el amor de Dios y luego Él te capacita para amar a los Dios, entiendes que debes tratar bien a las personas, entiendes que debes refrenar tu lengua, que debes refrenar tus dichos, tu palabra, si con eso puedes lastimar a otro. Entiendes que también debes de modificar tu comportamiento hacia los demás. Todo siempre dirigido por la palabra de Dios. También en el segundo punto dice que debe de estar enfocada a dar vida, porque esto implica cultivar la vida y que cuida a las personas, no solamente física y espiritualmente. Esto es muy hermoso en la mujer, porque también nosotros incluso lo podemos ver en la naturaleza, cómo las hembras siempre van a proteger a sus crías, cómo ellas van a procurarles el alimento, el bienestar. Y ese es un rasgo que debe de seguir imperando en la mujer. Desgraciadamente ahora la sociedad está enseñando a las mujeres que primero deben de estar ellas, que primero deben estar sus objetivos de vida, y que si tú eres madre pero quieres estudiar, quieres trabajar, está bien que tú dejes a tus hijos al cuidado de otros y que tú no les prestes atención. Esto no debe de ser así. Nosotras como mujeres, si tenemos la bendición de ser madres, de haber formado un hogar y entonces ser madres, tenemos que aprender que estos hijos son unos regalos que Dios nos da, pero al mismo tiempo son responsabilidades que llegan a nuestra vida para desarrollarlas de la mejor manera. ¿Cómo lo haces? No solamente es que tú le des el alimento, el cuidado, que tú mantengas saciado a tu hijo en un lugar confortable. También es que tú le vayas dando valores, que tú le vayas dando sobre todo conocimiento bíblico para que él aprenda a conocer a Dios y a desenvolverse con las personas que los rodean. Que tu hijo aprenda a tener respeto a sus mayores, que tu hijo aprenda a respetar a la naturaleza y cuidar de ella, porque el ser humano es mayordomo de Dios. ¿Para qué? Para cuidar y desarrollar y hacer crecer aquellos bienes que están bajo tu cuidado, no para dañar. En la medida que tú como mujer dedicas tiempo a tus hijos, en la medida que tú como mujer les das cariño, les das afecto, les das formación, les enseñas a realizar actividades de acuerdo a su edad, cuando tú les vas enseñando a hablar, les vas enseñando a caminar, tú haces que sus primeros recuerdos y que los recuerdos más importantes que ellos van a tener como personas en desarrollo, en primer momento siempre va a estar el recuerdo de mi mamá, mi papá me enseñaron esto. Y ese vínculo que se va creando de amor se va a ver reflejado en la sociedad, porque como él va a amar a sus padres y los va a respetar y los va a honrar y va a saber que por encima de ellos está el amor y el respeto a Dios, él se va a conducir así hacia los demás. Y si ve a una persona adulta, la va a respetar porque es lo que está aprendiendo en su hogar, porque es lo que él continuamente está recibiendo. Y si tú en esa interacción con él, tú has pedido al Señor que moldee tu vida de tal manera que pueda ser ejemplo para tus hijos, que pueda ser ejemplo para tu esposo, los niños lo van a ver como algo natural. Hay veces antes en la crianza de nosotros, sí, como nuestros padres nos decían a los hijos, vamos a ir a casa ajena y te portas bien.
y respetas y no corres y no alzas la voz, nos daban una serie de recomendaciones. Y obviamente hacíamos la mayoría porque sabíamos que si no podíamos recibir una reprensión al regresar a nuestro hogar. Pero muchas veces ya no te lo decían tus papás, pero como eran actitudes y maneras de ser que tú cultivabas en tu casa. Es decir, en la casa de ustedes, cuando yo era niña, yo sabía que ahí yo no podía levantar la voz, o sea, yo tenía que hablar con respeto a mis papás. Yo sabía que no podía andar corriendo dentro de la casa porque podía quebrar cosas, que había lugares en la casa donde yo podía jugar y disfrutar sin dañar las cosas. O sea, había muchas cosas que yo tenía lugares específicos para realizar dentro de mi hogar, y a veces ya salíamos a visitar a la familia, amistades, a quien fuera, y ya no me daban las recomendaciones, pero era algo que como yo vivía diariamente, no me costaba trabajo llegar y comportarme en un lugar. Eso es algo que yo agradezco a mis padres, a mi abuela también, que fue una formación que me dieron para poder ir ahora a diferentes lugares y no causar molestias. Entonces, más bien a eso es también que nos estamos refiriendo cuando nos estamos hablando que la mujer debe de estar enfocada a dar vida, pero no solamente vida física, sino también formación y también hablar de la vida espiritual. Nosotras como mujeres también tenemos la bendición de ser las primeras en presentar el Evangelio a nuestros hijos, estar orando constantemente por ellos. Nuestro Padre Celestial sabe en qué momento hace que el Espíritu Santo dé certeza de pecado en la vida de un ser humano, pero nosotras debemos de presentar primero y antes que nada el Evangelio a nuestros hijos. Eso es algo que debe darse desde el hogar, para que nuestros hijos crezcan con ese conocimiento y ese temor reverencial delante de Dios. Y también entender que en la medida que nosotras estamos criando no solamente a nuestros hijos, también debemos de mejorar nuestro entorno. Como mujeres también estamos enfocadas a dar vida. Cuando vemos necesidad, a lo mejor alguna persona que vive en indigencia, podemos tender la mano, podemos acercarnos y compartir con ellos alimento, por sencillo que sea, y podemos ahí hablar y presentar el Evangelio. El módulo pasado estuvimos hablando mucho de evangelizar, pero no es que va a ser una actividad aislada, sino que ahora debemos incorporarla como un modo de vida. Cuando nosotros tengamos trato con otras personas y se dé la oportunidad, que siempre puede haber si nosotros estamos atentos, presentar el Evangelio. Entonces vamos a pasar al tercer punto de cuando nosotros estamos hablando cuál debiera de ser el perfil de una mujer piadosa y femenina, que es honrar a Dios. Y miren, tenemos que entender lo siguiente: nosotras somos bendecidas al ser mujeres. Yo en mi niñez batallé mucho con eso porque al principio, que mis papás todavía no eran cristianos y luego ya fueron cristianos, pero tardaron ellos en congregarse en una iglesia y recibir instrucción bíblica, una de las enseñanzas que me dieron a mí es que los hombres eran más importantes que las mujeres. ¿Por qué? Porque mi hermano, que era hombre, siempre recibía toda la atención, recibía todo lo que necesitaba, y entonces a mí era de que, bueno, tú eres mujer, entonces lo que sobre de tu hermano te lo vamos a dar a ti. No digo que esté mal y no los estoy juzgando, porque ahora que ya soy adulta entiendo que fue la formación que ellos recibieron y que en aquel entonces tanto mi papá como mi mamá provenían de familias donde la importancia se le daba al hombre, porque lo veían como el que iba a crecer, formar hogar, ser proveedor de familia. Sin embargo, esto a mí, siendo niña, a veces sí me llevó a pensar, híjole, mejor hubiera nacido hombre porque tendría más atención, tendría más cariño. Y Dios me mostró a través de su palabra y a través de otras personas que puso en mi camino que es hermoso ser mujer y que Dios no se ha equivocado. Él tiene un propósito en mi vida por el cual hizo que yo naciera siendo mujer y que yo debo de estar agradecida con Dios. Entonces, nosotros honramos a Dios cuando aceptamos el género que hemos recibido y lo desarrollamos de acuerdo al modelo que Él nos da. Pero también es importante saber que
en mi papel de mujer no debo de dar mayor importancia a mi aspecto físico, sino a lo que tengo que poner en primer lugar es a desarrollar una espiritualidad que agrade a Dios, a desarrollar una vida, unos sentimientos que vayan conforme a su palabra. Hay mujeres que ciertamente nosotros los vemos en las redes sociales o a veces las vemos hasta en la calle y pasan y son muy hermosas y llaman mucho la atención y uno voltea y las admira. Pero si tienes la oportunidad a veces de hablar con ellas, no digo que todas, porque hay mujeres que son muy hermosas y tienen mucho para dar, pero desgraciadamente la mayoría de personas que están poniendo tanta atención a su físico a veces tienen un vacío. O sea, tú hablas con ellas y te hablan de muchas banalidades, pero no hay algo, un objetivo en su vida, algo que quieran realizar de importancia. Entonces, obviamente nosotras como mujeres y tratando de ser femeninas, sí debemos de poner atención a nuestro aspecto físico, andar aseadas, andar peinadas, andar arregladas, de acuerdo a nuestras posibilidades, sí, pero lo que nos va a dar esa belleza hacia las personas que nos rodean es cultivar una relación personal con Dios, dejarnos guiar por Cristo para ser de bendición a otras personas, ser amables. Nosotros conocemos el fruto del Espíritu Santo y también nosotros hemos estado hablando de los valores del reino, y cuando nosotros estamos viviendo apegados a esos principios, nuestro comportamiento es diferente. Entonces, de esa manera nosotros podemos proyectar esa belleza que Dios nos da como mujeres. También una mujer puede ser hermosa cuando sabe conducir a su familia a través de un buen consejo basado en las Escrituras, porque la belleza a veces es algo subjetivo también. La sociedad nos presenta ciertas categorías y ciertos estándares de belleza, pero uno dice, ok, esa persona es muy atractiva, ¿y qué más hay en ella? A veces solo es porque es una sociedad consumista donde te dicen, si tú te vistes con esta ropa, si tú vas a tal gimnasio, si tú te pones tales accesorios, si tú te arreglas con tales cosméticos, es que eres una mujer espectacular. No, eso viene a adornar o a enriquecer el aspecto de una mujer, pero eso no te define como mujer. Lo que te define como mujer es que tú has sido diseñada para honrar a Dios, que tú has sido diseñada para cumplir el propósito de Dios en tu vida. Si es el de dar vida y formar una familia que sea conducida a los pies de Cristo. Si tú no eres madre todavía, si tú eres joven, bueno, tal vez a desarrollarte de una manera que puedas tener un oficio o tener una carrera con la cual tú desempeñes tu labor de la mejor manera y a través de eso honres a Dios. ¿Por qué? Porque si tú has sido, por ejemplo, llamada a servir en una casa haciendo la limpieza, hazla de la mejor manera. ¿Por qué? Porque tú lo vas a hacer como si fuera para Dios y porque tú vas a recibir un salario que ha sido devengado, donde tú has hecho tu mejor esfuerzo. Igual a lo mejor tú eres licenciada, arquitecta, en el medio en el que tú te desenvuelvas, haz las cosas con excelencia, porque son para Dios, porque si Dios te ha puesto en ese lugar y te da la bendición de servirle a través de eso, adelante, hazlo. Y si tú tienes que permanecer en tu casa, tal vez cuidando a tu padre, a tu madre, ahora en su vejez, hazlo con todo el gusto y hazlo con esa belleza que proviene de que tú puedas leer las Escrituras, aplicarlas a tu vida y entonces de esa manera tratarlos a ellos. Muchos de nosotros a lo mejor hemos cometido el gran error en nuestra juventud de no saber honrar a nuestros padres, de cuestionarlos con dureza, a veces hasta de recriminarles, pero cuando la palabra de Dios viene a nuestras vidas, híjole, nos hace darnos cuenta de lo equivocado que estamos. Así vive la sociedad, el mundo que nos rodea, pero nosotros como hijos de Dios debemos agradecer por la vida de nuestro padre o de nuestra madre, porque Dios los ocupó como instrumentos para traernos a nosotros a este mundo.
porque Dios no se equivoca, y si nos puso ese padre o esa madre, fue con un objetivo de que nos formaran de cierta forma para que ahora nosotros podamos servirles. Y en lugar de seguir recriminando por lo que pensamos nosotros como hijos que pudieron hacer mal, es agradecerles, porque todavía nos tocaron padres responsables que estaban presentes en el hogar, que veían por nosotros como hijos y lo hacían de la mejor manera que podían. Y mientras tengamos vida, debemos de también buscar recuperar y mejorar las cosas que hayamos hecho mal. Si nosotros fuimos malos hijos, fuimos hijos irreverentes, pedir perdón está bien, disculparse está bien. Y una vez hecho eso, vivir honrando a nuestros padres está bien, porque si nosotros que vemos a nuestros padres amamos, aprendemos a amarlos y aprendemos a respetarlos, lo haremos con nuestro Padre Celestial, aunque no podemos verlo, sabemos que está presente, vamos a poder hacerlo. ¿Y por qué? Porque entonces yo agradezco que a través de ellos Dios me permitió, en mi caso, nacer como mujer. Entonces, también porque el honrar a Dios y darle su lugar a Dios nos va a permitir actuar sabiamente con las personas que nos rodean, honrando a nuestros esposos porque son dignos de honra y porque eso agrada a Dios, porque el varón debe ser la cabeza en el hogar, pero también honrando a nuestros padres, honrando a nuestra familia política en el caso de los suegros, pero también enseñando a vivir diligentemente a nuestros hijos y reproduciendo esa manera de vivir de acuerdo a la palabra. Pues nosotros con esto podemos tener ahora un mayor entendimiento del perfil que debe de tener una mujer piadosa y femenina. Hay muchas cosas más que poder añadir. Estos solamente podrían ser los principios, pero si nosotros podemos leer más a fondo Proverbios, si nosotros podemos leer en toda la Biblia, vamos a encontrar mujeres que tienen un perfil piadoso, pero sobre todo que nos enseñan a vivir honrando a Dios, también a través de nuestras decisiones. Diariamente como mujeres nosotras tenemos que enfrentar situaciones donde hay que tomar decisiones. Parte de ser hijas de Dios es tomarlo a Él en cuenta para todo. Padre, ¿qué quieres tú que haga en esta situación? ¿Qué decisión debo de tomar para que sea la que te honre? Y recordar que también parte de ser mujer es parte de vivir feliz, agradecida con Dios en todo momento, disfrutando de cada una de las cosas que nos permite tener. Hemos olvidado a veces que Dios nos da maravillosos regalos a través del mundo que ha creado. Y es porque a veces se dice que la mujer es más sensible, pero no sé si a ustedes les ha pasado, a mí últimamente me está pasando con más frecuencia. Aquí en Jalapa hay varias calles donde tienen sembradas diferentes tipos de flores, y cuando me toca transitar por ellas, yo me maravillo la perfección con que esas flores están diseñadas, los tonos que tienen, el aroma tan diferente que puede haber de una flor a otra, y eso a mí me ayuda a agradecer a Dios por su grandeza, por ocuparse de darnos un mundo tan hermoso, y me está enseñando a aprender a respetar la naturaleza, el mundo que me rodea, y también buscar su cuidado. Es que nosotras somos muy bendecidas porque a veces podemos percibir cosas que tal vez el varón en sus funciones o en su modo de vida no tenga, pero que cuando nosotros compartimos con algún amigo varón o con nuestro padre, el decirle, oye, ¿has observado esto que Dios hace en la naturaleza? Y también los invitas a la reflexión, o con tus sobrinos o con tus hijos, y les dices, puedes ver aquí la mano poderosa de Dios y el cuidado que tiene para nosotros y cómo nos rodea de cosas hermosas. Y
ahorita platicando con una persona me decía, oye, yo tenía tiempo que no observaba la naturaleza. Esto se sale un poco del tema, pero creo que también nos ayuda, porque nosotros debemos de regresar al diseño original de Dios, y es el poder, como le dijo Dios a Adán, que era que cultivara, pero que cuidara ese huerto. Él me decía, fíjate qué importante que me estás contando esto, porque vivimos en un mundo donde si tú hablas con la mayoría de las personas te dicen, ya este mundo es un mundo horrible, mucha violencia, mucha delincuencia, y te dicen muchas cosas negativas que sí suceden, pero que dentro de todo eso que te están manejando, que es negativo, tú puedas encontrar espacios donde honrar a Dios, desde contemplar una flor, desde contemplar un animal, desde ver cómo es tan hermoso el mundo que Dios ha creado, al amanecer cuando puedes contemplar el cielo, o al anochecer. Todo eso te ayuda a tener un corazón agradecido delante de Él. Todo eso también te ayuda a respetarlo y amarlo, y decir gracias, Padre, porque me das la oportunidad de, a pesar de todas las circunstancias que se viven en la sociedad, que se viven en mi entorno, yo encuentro siempre un motivo para glorificarte. También es parte de nosotras como mujeres el continuamente dar la honra y la gloria a Dios por todo lo que Él da y por todo lo que Él nos permite vivir. Pues la siguiente semana vamos a estar hablando de cómo se puede construir una relación, y mientras tanto les invitamos a seguir reflexionando en la palabra de Dios, a poder leer nuevamente las porciones bíblicas que vimos en este estudio y que vimos en los estudios anteriores, a deleitarnos buscando su presencia a través de su palabra, pero también a descansar en Él y agradecer a Él por medio de la oración. Estamos en un punto donde Dios nos está permitiendo empezar a madurar para su gloria y su honra, siempre haciendo su voluntad. Ahorita durante esta semana estuvimos recibiendo varios devocionales que nos hablan precisamente de eso, de poder andar en el camino que Dios ha trazado para nosotros, el poder vivir en las normas que Él nos ha dado. Y es que realmente empezar a vivir de esa forma revoluciona nuestra manera de vivir. Nos enseña que es tan hermoso conocer su palabra, es tan hermoso vivirla, deleitarse en ella, y porque a través también de su palabra y de conocer sus mandatos y de conocer lo que Él tiene preparado para nosotros como sus hijos, es que empezamos a ver mayor grandeza en Él. Nuestro Dios es inigualable, nuestro Dios es maravilloso, nuestro Dios no solamente es digno de gloria y honra, nuestro Dios nos permite experimentar un amor tan grande hacia Él, tan fuerte hacia Él, que por eso les invitamos a seguir deleitándonos en su presencia. Que Dios les bendiga, les permita realizar sus actividades de esta semana de la mejor manera, siempre buscando honrarlo a Él. Y agradar de mi
ser su humilde servidor y vivir su ley de amor. Solo en él mi gozo está y agradable es mi pasión, esperando de su gracia la divina aprobación. Queremos que nuestro trabajo cuente. Queremos ser eficaces y productivas. Deseamos ver revelado ahora el plan eterno de Dios y que nuestra obra refleje su permanencia. El Salmo 90:17 dice: Señor y Dios nuestro, muéstranos tu bondad y confirma la obra de nuestras manos. Sí, confirma la obra de nuestras manos. Amén.